Cada día, alrededor de 8 millones de piezas de plástico, o sea unas 30,000 toneladas, llegan a nuestros océanos sumando un total de unos 11 millones de toneladas cada año. Actualmente, entre 75 y 199 millones de toneladas de desechos plásticos flotan en los mares. A este ritmo, las proyecciones sugieren que para el año 2050, el plástico en el océano podría pesar más que todos los peces juntos. El océano, que cubre el 70% de la Tierra y produce la mayor parte de nuestro oxígeno, ahora sufre bajo el peso de desechos que alguna vez nos parecieron prácticos, pero que se han convertido en un problema a nivel mundial. En el video de hoy vamos a explorar ejemplos reales de cómo la contaminación por plástico daña la vida marina y los frágiles ecosistemas, así como historias que demuestran por qué la acción colectiva es tan importante para la salud de nuestro océano y de nuestro planeta. La contaminación por plástico no solo está ensuciando nuestros mares. Cada vez se le relaciona más con la expansión y la gravedad de las zonas muertas del océano, de maneras que son tan sorprendentes como alarmantes. Tradicionalmente, las zonas muertas, que son áreas con poco oxígeno, donde la mayoría de la vida marina no puede sobrevivir, son causadas por el escurrimiento de nutrientes de fertilizantes, aguas residuales y desechos industriales. Lo que mucha gente no sabe es que los plásticos, especialmente los microplásticos, ahora son cómplices en este proceso. Estos plásticos diminutos forman biopelículas, que son comunidades microbianas complejas que pueden alterar de manera desproporcionada la dinámica de los nutrientes. Algunos plásticos fomentan que las bacterias fijadoras de nitrógeno conviertan el nitrógeno atmosférico inerte en formas reactivas como el amonio, mientras que otros aceleran la descomposición de la materia orgánica, liberando un exceso de nitrógeno y fósforo en el agua. Esta carga extra de nutrientes amplifica la proliferación de algas que, al morir, crean cascadas de descomposición que agotan el oxígeno, empeorando la hipoxia mucho más de lo que lo haría el escurrimiento de fertilizantes por sí solo. Para el 2025 se han registrado más de 500 de estas zonas muertas en todo el mundo, cubriendo áreas más grandes que el Reino Unido. Estas revelaciones de que los microplásticos influyen activamente en los ciclos del nitrógeno y agravan la falta de oxígeno están cambiando la forma en que los científicos y los legisladores ven la contaminación por plástico, no solo como simples desechos físicos, sino como un catalizador bioquímico para el colapso de los ecosistemas. Entonces, ¿por qué los animales comen plástico para empezar? La simple verdad es que no saben que no es comida. Este problema está mucho más extendido de lo que la mayoría cree. Las ballenas se sumergen a grandes profundidades, pero se ha encontrado plástico incluso en las partes más hondas del océano, como la fosa de las Marianas, a casi 6,800 metros, con hasta 13,500 partículas por metro cúbico. Cuando las ballenas suben a la superficie, lo hacen bajo la presión del tiempo para alimentarse. Si consumen plástico en lugar de presas, corren el riesgo de morir de hambre. Pero es más que una simple confusión. El plástico puede obstruir físicamente el sistema digestivo de las ballenas, llenando sus estómagos con desechos que no pueden digerir, por lo que literalmente no pueden procesar los nutrientes. Tristemente, esto conduce a una inanición prolongada, a pesar de tener abundante comida cerca. No podemos ignorar estas advertencias. Cada año aproximadamente 11 millones de toneladas métricas de residuos plásticos llegan a nuestros océanos, lo que equivale a un camión de basura lleno cada minuto, y esta contaminación es responsable de la muerte de innumerables animales marinos. Allá por el 2017, Sky Ocean Rescue lanzó una escultura de una ballena de 10 metros hecha de plástico que recorrió varias playas para crear conciencia. Aunque es simbólico, el arte no se compara con la tragedia real que se desarrolla bajo las olas. Necesitamos reducir drásticamente la cantidad de plástico que llega al océano. Sin una acción decidida, la horrible tendencia de ballenas que llegan a la orilla con los cuerpos llenos de plástico solo irá en aumento.
La ingestión de plástico en las aves marinas ha llevado al descubrimiento de una enfermedad llamada plasticosis, que ha alarmado a los científicos y al público. Identificada por primera vez en las pardelas paticlaras en la isla Lord Howe de Australia, los investigadores descubrieron que incluso pequeños fragmentos de plástico irritan el proventrículo causando inflamación crónica y cicatrización fibrótica. Aves de tan solo 80 a 90 días de nacidas mostraron daños incluso con una ingesta mínima de plástico, lo que demuestra que un solo fragmento puede causar un daño interno grave. Estas cicatrices dificultan la digestión al reducir las glándulas tubulares, disminuir la producción de enzimas y endurecer la pared del estómago, lo que limita la ingesta de alimentos. Para el 2025, los estudios muestran que la plasticosis se extiende más allá del estómago. Los polluelos que consumen microplásticos sufren daños en múltiples órganos, incluyendo disfunción hepática y renal, y neurodegeneración, reflejando patrones de proteínas vistos en la enfermedad de Alzheimer. En un caso, un polluelo tenía más de 400 piezas de plástico en su estómago, cerca del 10% de su peso corporal. Esto revela que la plasticosis está muy extendida, afectando a aves aparentemente sanas y probablemente a otros animales marinos. La enfermedad representa una grave amenaza biológica, cambiando nuestra comprensión de la contaminación por plástico de ser una preocupación ambiental a ser un detonante de enfermedades crónicas en la vida silvestre y potencialmente en los humanos. Las ballenas han nadado en nuestros océanos durante 50 millones de años. Sobrevivieron a eras de hielo, erupciones volcánicas e innumerables desastres naturales. Les iba muy bien hasta que aparecimos los humanos. No solo hemos cazado algunas especies hasta casi extinguirlas, sino que nuestros hábitos modernos están destruyendo sus patrones de caza y sus hábitats de formas que nunca imaginamos. En junio de 2018, una ballena piloto fue encontrada luchando en un canal en el sur de Tailandia. El macho no podía nadar correctamente y estaba claramente angustiado. La gente local intentó desesperadamente rescatar a la criatura, y mientras la cuidaban, sucedió algo horrible. La ballena vomitó 5 bolsas de plástico justo frente a ellos. A pesar de sus esfuerzos, la ballena murió. Durante la autopsia, encontraron 75 bolsas de plástico más en su estómago. 80 bolsas en total con un peso de 17 libras, o sea, casi 8 kilos. El estómago de esta magnífica criatura estaba tan lleno de nuestra basura que no podía digerir comida de verdad. Murió de hambre rodeada de la abundancia del océano. Pero este no fue un incidente aislado. Menos de un año después, un sifio de Cuvier apareció en una playa de Filipinas. Esta ballena había muerto de deshidratación e inanición. Y cuando los científicos la examinaron, encontraron 88 libras de bolsas de plástico en su estómago, casi 40 kilos. Esos son cientos de bolsas individuales. Se estima que al menos 300 animales marinos mueren solo en Tailandia cada año después de ingerir plástico. Estas ballenas confunden nuestras bolsas de plástico con medusas, su fuente de alimento natural. No es que sean tontos. Simplemente están tratando de sobrevivir en un océano que hemos convertido en un basurero. La contaminación por plástico está teniendo un impacto profundo y a menudo sorprendente en la pesca mundial y en los medios de vida de las comunidades costeras, como lo revelan estudios e informes hasta el 2025. En regiones como Perú y Ecuador, casi la mitad de los pescadores artesanales encuestados informaron de pérdidas económicas directas debido a los desechos plásticos que obstruyen sus redes, dañan sus motores y contaminan sus capturas, a veces sacando más basura que peces, lo que reduce significativamente sus ingresos y productividad. En Indonesia, comunidades costeras como las de la playa de Sukaraja enfrentan condiciones similares, donde las redes habitualmente recogen grandes cantidades de residuos plásticos, dejando poca o ninguna captura comestible. Mientras tanto, el Mediterráneo ha visto pérdidas anuales de cerca de 700 millones de euros
por la contaminación plástica, incluyendo 61.7 millones de euros en costos directos relacionados con la pesca como daños a los equipos y una menor calidad del pescado. Las redes fantasma, que son equipos de pesca abandonados o perdidos, continúan atrapando animales marinos creando pérdidas ecológicas y financieras a largo plazo. Una sola red fantasma puede representar hasta $20,000 en pérdidas de poblaciones de cangrejos en una década. Además, los microplásticos han infiltrado hasta el 5% de la captura marina, lo que lleva a una disminución de la calidad de los mariscos, una menor confianza del consumidor y una menor demanda en el mercado. Accidentes como el naufragio del barco MC Elsa 3 frente a la costa de Kerala expusieron aún más la fragilidad económica de las economías costeras, donde un solo derrame de microplásticos provocó prohibiciones de pesca y meses de ingresos detenidos. En muchas regiones, el daño a largo plazo del plástico incluye la disminución de las zonas de cría y la alteración de los ecosistemas marinos, lo que obliga a los pescadores a adentrarse más en el mar, con mayores costos operativos y riesgos. Sorprendentemente, muchos de estos impactos eran poco reconocidos anteriormente, ya que la mayoría de los estudios se centraban en la vida silvestre, en lugar del daño económico a los medios de vida humanos. ¿Te está gustando el video? Antes de continuar, no olvides darle a la campanita, compártelo con tus amigos y pícale al botón de suscribir si aún no lo has hecho. De verdad que me ayuda un montón y te prometo traer contenido aún más increíble. Investigaciones recientes hasta el 2025 revelan que la contaminación por plástico, particularmente los microplásticos como la brillantina, altera el proceso de biomineralización, que es esencial para la formación de esqueletos y conchas a base de calcio en organismos marinos como corales moluscos y erizos de mar. La brillantina, a menudo hecha de tereftalato de polietileno, actúa como una superficie de nucleación artificial que acelera la cristalización del carbonato de calcio en el agua de mar. Estudios de laboratorio mostraron que la exposición a concentraciones bajas de microplásticos de polietileno, de tan solo 5 miligramos por litro, hace que corales como el Briareum violacea formen carbonato de calcio amorfo, que es menos estable y más soluble en lugar de sus estructuras habituales, de calcita o aragonita. A concentraciones más altas, este cambio se intensifica aumentando la solubilidad del esqueleto en más de 7 veces. Estos cristales alterados no solo debilitan los esqueletos de los corales, haciéndolos más propensos a la erosión, sino que también provocan daños físicos en el propio microplástico, haciendo que se fragmente en nanoplásticos partículas lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas fácilmente por los organismos marinos. Los moluscos y los erizos de mar también sufren una formación de conchas deficiente, lo que afecta su supervivencia y su papel en los ecosistemas marinos. Lo que sorprende a muchos es que la brillantina y otros microplásticos no son químicamente inertes. Interfieren activamente con la química y la biología marinas, representando una amenaza oculta para la integridad de los arrecifes, las poblaciones de mariscos y la red alimentaria oceánica en general. En diciembre de 2018, el buzo Pál Sigurdsson filmó algo que se hizo viral: un pulpo de coco en Lembeh, Indonesia, usando un vaso de plástico como hogar improvisado. Los pulpos de coco suelen refugiarse en cáscaras de coco o almejas, pero este eligió un vaso de plástico de un solo uso. Con un poco de ayuda y delicadeza, el equipo ayudó al pulpo a cambiar el vaso por una concha adecuada durante esa misma inmersión. El video ha acumulado más de 11 millones de vistas en YouTube. Pero más allá del rescate conmovedor, se esconde una verdad más preocupante. Estas criaturas inteligentes se están adaptando a nuestra contaminación, a menudo a un alto costo. Curiosos e ingeniosos exploran los escombros en busca de hogar, y muchos quedan atrapados antes de que llegue la ayuda. Para agravar el problema, están los equipos de pesca fantasma cada año. Entre 600.000 y 800.000 toneladas métricas de equipos de pesca abandonados o perdidos
llegan a nuestros océanos. Este equipo constituye entre el 46 y el 70% de los macroplásticos flotantes en áreas como la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Como resultado, innumerables animales marinos, incluidos los pulpos, sufren por enredos o mueren de hambre. El lado positivo. Se están llevando a cabo esfuerzos nacionales e internacionales para rastrear, recuperar e incluso crear equipos de pesca biodegradables. Si bien los rescates, como el momento conmovedor de Sigurdsson, llegan a las noticias, también nos recuerdan que este problema está muy extendido y que proteger la vida silvestre exige una acción persistente tanto a nivel local como global. ¿Tú qué piensas de que una especie tan inteligente como el pulpo de coco ahora use basura plástica como refugio? ¿Crees que es adaptación, desesperación o ambas cosas? Cuéntanos en los comentarios. En un video reciente filmado por Ocean Conservation Namibia, unos rescatistas liberaron a crías de foca enredadas en desechos plásticos a lo largo de la costa de los esqueletos. Sin embargo, la oscura realidad detrás de estos rescates esperanzadores es alarmante. Curiosas por naturaleza, las focas a menudo exploran redes flotantes y objetos de plástico, y muchas quedan atrapadas sin poder llegar a la superficie. Aunque de vez en cuando hay héroes que las salvan, muchas focas mueren antes de que llegue la ayuda. A nivel mundial, entre 600.000 y 800.000 toneladas métricas de equipo de pesca, también conocido como equipo fantasma, se abandonan o pierden en el mar cada año. Este equipo representa aproximadamente el 10% de todos los desechos marinos por peso en los giros oceánicos, atrapando indiscriminadamente a focas, tortugas, delfines, ballenas y peces durante décadas. Es una dolorosa ironía, los desechos creados por el hombre matan a la vida marina y los humanos deben intervenir para salvarla. Pero están surgiendo soluciones, la recuperación asistida por inteligencia artificial, el marcado de equipos, las redes biodegradables y las iniciativas de limpieza están ganando terreno. Abordar el problema del equipo fantasma podría reducir drásticamente estos trágicos enredos y permitir que tanto las focas como los humanos coexistan de manera más segura. La contaminación por plástico no es solo basura física. Altera activamente la química del océano e interrumpe el ciclo del carbono marino, sorprendiendo a muchos investigadores. Los científicos han introducido el concepto de carbono plástico, destacando que a medida que los plásticos se descomponen, liberan carbono orgánico disuelto directamente en el océano, influyendo en la dinámica de los nutrientes y los procesos microbianos. Los estudios demuestran que los microplásticos interrumpen la crucial bomba biológica marina. El zooplancton ingiere alimentos contaminados con plástico, produciendo gránulos fecales más ligeros o fragmentados que se hunden más lentamente, lo que reduce el secuestro de carbono en las profundidades marinas. Además, los plásticos sirven como superficies para biopelículas microbianas, llamadas la plastisfera, que albergan bacterias que degradan el carbono y transforman el nitrógeno, alterando los ciclos naturales de carbono, nitrógeno y fósforo en el agua de mar. Investigaciones recientes hasta el 2025 confirman que estas alteraciones tienen impactos en cascada. Los microplásticos en la microlámina superficial del mar pueden inhibir la absorción de dióxido de carbono por el fitoplancton en casi un 3%, al tiempo que estimulan una producción inusual de compuestos orgánicos similares a los carbohidratos que complican aún más el intercambio de gases. Estos sorprendentes hallazgos indican que los plásticos oceánicos no solo se acumulan, sino que reconfiguran la química de los ecosistemas marinos, debilitando la capacidad natural del océano para absorber el carbono atmosférico y socavando su papel como amortiguador climático. A medida que aumenta la conciencia, la comunidad científica reconoce que la contaminación por plástico no es solo una crisis ecológica, sino una amenaza geoquímica que está remodelando los ciclos globales del carbono. Los cangrejos ermitaños
Son fascinantes carroñeros que buscan conchas vacías a menudo de moluscos o incluso objetos poco convencionales como el plástico. Desafortunadamente, su comportamiento instintivo se ha vuelto mortal. En islas remotas como Cocos y Henderson, los estudios muestran que hasta 570,000 cangrejos ermitaños quedan atrapados y mueren cada año al confundir los envases de plástico con conchas. Así es como se desarrolla este círculo vicioso. Un cangrejo entra en una botella de plástico y queda atrapado, muriendo finalmente de deshidratación o por la exposición al sol. A medida que su cuerpo se descompone, emite una señal química que atrae a otros que buscan una nueva concha, pero en su lugar, ellos también quedan atrapados. Este no es un incidente único. Las playas de todo el mundo están llenas de desechos plásticos, y donde quiera que anden los cangrejos ermitaños, se están formando trampas fatales similares. Estas pequeñas criaturas desempeñan un papel esencial reciclando materia orgánica, dispersando semillas y enriqueciendo los suelos costeros, pero sus poblaciones ahora están sufriendo debido a los desechos humanos. La situación no es irreversible. Al reducir los plásticos de un solo uso y apoyar las limpiezas de playas, podemos ayudar a los cangrejos ermitaños y a ecosistemas enteros a prosperar de nuevo. La contaminación por plástico en el océano representa una amenaza mucho mayor para la biodiversidad marina, de lo que muchos creen, una amenaza cada vez más evidente en las investigaciones hasta el 2025. Casi el 90% de las especies marinas evaluadas han tenido contacto con el plástico según el Instituto Alfred Wegener, con efectos como la reducción del éxito reproductivo en peces y corales, y lesiones en tortugas y aves marinas. Los plásticos también degradan los hábitats, las redes fantasma matan corales y alteran los arrecifes, mientras que los microplásticos reducen la alimentación y el crecimiento de las colonias de coral. Además, los plásticos transportan patógenos y especies invasoras a través de la plastisfera, permitiendo que bacterias, algas e invertebrados se propaguen a ecosistemas frágiles. Los impactos del plástico se extienden a través de las redes alimentarias, ya que los micro y nanoplásticos afectan el crecimiento, la inmunidad y la reproducción en el zooplancton, los mariscos, los gusanos y los peces. Algunas especies absorben toxinas o sufren estrés oxidativo, lo que afecta a los depredadores y a los servicios del ecosistema. Un análisis reciente del Centro de Resiliencia de Estocolmo revela que los plásticos ahora agravan los 9 límites planetarios, especialmente la pérdida de biodiversidad, echando por tierra las suposiciones de que los plásticos son inertes. Económicamente, el daño es severo, con más de 13 millones de toneladas de plástico que llegan al océano cada año. El Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF por sus siglas en inglés, estima que hay cerca de 170 billones de partículas a flote, lo que contribuye a aproximadamente $13,000 millones en daños ambientales cada año. Ahora les presento a Mae West, una tortuga mordedora descubierta hace más de 30 años en un canal de drenaje de Nueva Orleans. Cuando era una cría, quedó atrapada en el aro de plástico de una garrafa de leche. Atrapada creció, pero el aro permaneció apretado alrededor de su caparazón, formando una forma permanente de reloj de arena. Mae fue finalmente rescatada por Debbie Pearson y trasladada a la ecoestación Star en Los Ángeles, donde continúa creando conciencia sobre la contaminación por plástico. Pero Mae no está sola. Peanut, una tortuga de orejas rojas, encontrada en Missouri en 1993, cuando tenía unos 9 años, sufrió un destino similar. Ahora, con poco más de 40 años, Peanut sigue siendo una embajadora educativa para la campaña No More Trash de Missouri. Estas historias no son casos aislados, resaltan un problema generalizado. La vida silvestre, que debería prosperar en hábitats naturales, está viviendo con lesiones de por vida relacionadas con el plástico.
Mai y Peanut son solo las caras más visibles, pero innumerables otras permanecen sin ser contadas. Sus experiencias nos animan a reconsiderar nuestros hábitos y a reconocer cómo las pequeñas decisiones personales pueden tener un efecto dominó en el mundo natural. Las bolsas de plástico están causando graves problemas a las gaviotas de todo el mundo. Un ejemplo impactante ocurrió en el lago Quidi-Vidi, en San Juan de Terranova, a principios de 2020, cuando el fotógrafo de vida silvestre Michael Windsor capturó a una gaviota groenlandesa joven con una bolsa de plástico negra enrollada en su pata, luchando por volar mientras un águila calva la perseguía. Hoy en día los lagos y las playas del mundo siguen muy contaminados con plástico. Las gaviotas se enredan con frecuencia en los escombros, y muchas los ingieren confundiendo trozos de plástico con comida. Como señalan informes ambientales recientes, aproximadamente el 90% de las especies de aves marinas ahora tienen plástico en sus estómagos, una cifra que se proyecta que aumentará aún más. Estas aves inteligentes, que dependen de una vista aguda y una alimentación selectiva, están siendo fatalmente dañadas por nuestra cultura de la conveniencia, lo que subraya una realidad global persistente y preocupante. ¿Qué sientes al saber que alrededor del 90% de las especies de aves marinas ahora tienen plástico en sus estómagos y que esta cifra sigue aumentando? Dinos qué piensas en los comentarios. Los microplásticos han invadido la cadena alimentaria oceánica, infiltrándose hasta en el 92% de los peces que consumimos los humanos, y alterando tanto los ecosistemas como la salud de maneras sorprendentes. Una revisión global exhaustiva publicada en 2025 destaca que los microplásticos se bioacumulan en las especies marinas, transfiriendo toxinas y genes de resistencia a los antibióticos a lo largo de la red alimentaria, lo que plantea crecientes preocupaciones ecológicas. Los análisis de laboratorio de la bahía de Banten, en Indonesia, encontraron microplásticos en todos los peces muestreados, con una acumulación significativa en las branquias y los tractos digestivos. Además, estudios recientes han detectado microplásticos no solo en los intestinos de los peces, sino también en los tejidos musculares comestibles, lo que confirma la exposición humana directa a través de los mariscos. Estas partículas comprometen la salud y la supervivencia de los peces, causan trastornos digestivos, estrés oxidativo, supresión del sistema inmunitario y problemas de crecimiento y reproducción, efectos documentados en mariscos, gusanos, zooplancton y peces. Las toxinas absorbidas por los microplásticos, como los disruptores endocrinos, luego se filtran en los tejidos, amenazando tanto a los organismos acuáticos como a los humanos que los consumen. Un estudio de Oregón del 2025 encontró microplásticos en el 99% de las muestras de mariscos, siendo los camarones los que presentaban las concentraciones más altas. La mayoría eran fibras sintéticas capaces de penetrar el tejido muscular y cruzar las barreras biológicas. En Visakhapatnam, en la India, las 100 muestras de pescado, camarón, cangrejo y calamar analizadas contenían microplásticos en los tejidos musculares y orgánicos, con preocupaciones asociadas que incluyen la alteración endocrina y la carcinogénesis. La evidencia exige una acción urgente para reducir el plástico, una regulación más estricta y una investigación continua sobre los impactos a largo plazo en la seguridad alimentaria y la integridad del ecosistema. Se estima que cada pieza de plástico que se ha creado todavía existe de alguna forma. Artículos convencionales como las bolsas de plástico tardan entre 20 y 1000 años en descomponerse, los popotes alrededor de 200 años, las botellas unos 450 años, y los hilos de pescar hasta 600 años, fragmentándose finalmente en microplásticos que persisten durante siglos. Los microplásticos, partículas diminutas de menos de 5 milímetros, se encuentran ahora en todos los ecosistemas marinos, son consumidos incluso por los organismos más pequeños y ascienden por la cadena alimentaria.
El océano nos proporciona el 70% de nuestro oxígeno, modera el clima, da sustento a miles de millones de personas y apoya a innumerables industrias. Sin embargo, la contaminación por plástico está comprometiendo este sistema vital de soporte de vida. Como nota de esperanza, empresas como Loop Industries están avanzando con soluciones verdaderamente circulares. Su tecnología patentada Infinite Loop TEM despolimeriza por completo los residuos de plástico PET y poliéster, incluso botellas desgastadas por el océano, y textiles degradados para convertirlos en monómeros puros, que luego se repolimerizan en materiales de calidad virgen aptos para envases de grado alimenticio y fibras textiles. Acabamos de ver 15 ejemplos devastadores de cómo la contaminación por plástico está destruyendo la vida en el océano, pero esto es solo la punta del iceberg. Por cada animal del que hemos hablado, hay miles más sufriendo de formas que ni siquiera podemos imaginar. La buena noticia es que este problema tiene solución. Nosotros lo creamos, lo que significa que podemos solucionarlo. Pero requiere una acción inmediata de cada uno de nosotros. Empieza por eliminar los plásticos de un solo uso de tu vida. Lleva una botella de agua reutilizable, lleva tus propias bolsas a la tienda y di no a los popotes y cubiertos de plástico. Apoya a las empresas que están desarrollando alternativas sostenibles. Vota por políticos que se tomen en serio los problemas ambientales. ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este video te abrió los ojos a la crisis del plástico, asegúrate de compartirlo con alguien que necesite verlo. Juntos podemos cambiar el rumbo de la contaminación por plástico, pero solo si actuamos ahora. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.